Señores, le voy a pedir excusa al doctor Julio César Jiménez Sánchez, que es cirujano torácico del CEDIMAT, del Centro Médico Dominicano y de varias clínicas que él opera. Él es cirujano torácico y acompaña a la doctora Evangelina Soler. Le pido excusa porque casi voy a hacer una consulta en televisión, porque ella es mi, ¿cómo se llama eso? Neumóloga. Más que eso, a pesar de que el mensajero me desnaturaliza la respuesta. Doctora, está de más decir, porque lo he oído, pero hay que ratificarlo. ¿Se debe de vacunar todo el mundo? Claro, claro. Todo aquel que esté en la fase que le corresponde debe de vacunarse en ese momento. ¿Todas las vacunas tienen algo de riesgo? Fíjate, todas las vacunas en sentido general tienen un mínimo de riesgo. Puede tener el riesgo de que la persona en el momento que se la aplique le dé fiebre, que tenga algún malestar, pero riesgo en sí Doctora, podrían producir reacciones alérgicas ese importantes. Ese riesgo que usted dice, ¿usted recuerda cuando íbamos al primer parto, la cantidad de compañeros que goteaban cuando veían salir un muchacho? Pregunta, ¿riesgo producto de la vacuna o riesgo de ponte esa y darle un Tylenol si se le quita si le da una fiebrecita? Mira, las vacunas que se han usado históricamente son lo que salvan la vida, o sea, han sido de las medidas más importantes en la historia mundial. Salvo raras excepciones, tú puedes encontrar que un paciente te haga una reacción de anafilaxia. Con esta vacuna del COVID, que me imagino que ahí viene tu pregunta, la vacuna de Pfizer está no recomendada para esa persona que se ha demostrado que hacen mucha alergia y que tiene antecedentes de anafilaxia. Pero salvo esas excepciones, las vacunas son seguras. Doctora, acuérdese que las otras vacunas tienen 50 años, esta tiene 1 año, entonces todavía quizá uno tiene el temor de que hay cosas que no han aparecido. Pregunta, si fuera usted, ¿cuál se pusiera? Si usted eligiera la marca, ¿la China, Pfizer o AstraZeneca? Te voy a dar la misma respuesta que Claudia Almonte. Todas las vacunas son buenas. Lo importante es que la población logre tenerla en el momento indicado. ¿Cuál es el momento indicado? Un momento de pandemia, donde tú necesitas que la población se inmunice al mismo tiempo. Aunque usted no lleve la estadística, usted percibe que hay un aumento de la infección y una disminución de las muertes por el tratamiento adecuado, ¿o son paralelas las dos afirmaciones? Mira, decir que hay un aumento o sea, que hay una mejoría de los casos por los tratamientos empleados es definitivo, pero ha sido un análisis extrapolado a nuestra consulta que en los últimos días, a partir de lo que es mitad de enero, a pesar de que los casos se han reducido, la mortalidad ha aumentado. Y en una entrevista anterior hablábamos de que sin estudios, porque no se ha estudiado, no tenemos el tiempo para haber hecho estudios, se hablaba de que probablemente ese comportamiento es debido a las nuevas cepas que ya están circulando en el país. Y las cepas nuevas protegen, las vacunas actuales protegen todo el tipo de cepas. Mira, la vacuna, la de Astra, que ya se demostró que no tiene una gran cobertura contra la cepa de... Inglesa. No, y sobre todo la sudafricana. Estuve leyendo que la vacuna, la Moderna, está incluyendo la cepa sudafricana, que es la cepa que más problema ha tenido con las vacunas, pero eso se irá conociendo a partir de que se vayan desarrollando nuevos estudios y que se pueda complementar la eficacia de esas vacunas. Doctora, la intensidad de cada infectado no es la misma. Usted eso lo ha estudiado bien y sabe que hay diferentes formas, que cada cuerpo recibe eso. El hecho de haber sido afectado por el virus, ¿te elimina una de las dos vacunas?
Bueno, mira, las recomendaciones del CDC es que a pesar de que tú te hayas infectado, Que ya tiene defensa. te tienes que colocar las 2 vacunas pautadas. Si ese plan de vacunación conlleva una sola dosis, te tocará una dosis, pero si conlleva 2 dosis, te tienes que colocar las O sea, dos si es dosis. una vacuna de una dosis, uno se pone una, que es la Bayer, creo que es la única que es de... Sí, pero no es de eso que estamos de hablando. Doctor. Pero hay que ponerse las 2 dosis. Hay que colocarse las 2 Ok, dosis. déjame hacer un de orden, es que dice. Sí, sí, Cuando, en ese mismo tema, doctora, cuando una persona ya le dio COVID, que hay mucha gente que ya le dio COVID, hay un tiempo prudente entre colocarse la vacuna para esperar a colocarse de cuando terminó su enfermedad. ¿O no hay problema? De que usted se le quita y le consigue su vacuna, póngasela. Mira, se han planteado varios estudios que recomiendan que se vacune a partir de los 6 meses de haber pasado el proceso infeccioso, pero las recomendaciones nacionales en el plan de vacunación que se está llevando aquí en el país es que se vacune la persona acabando inclusive de pasar el proceso. No sé si es estrategia para que el paciente pueda recibir sus dosis, que no se quede sin las dosis que le corresponden, pero ahí hay un poquito de controversia, falta estudiar, falta establecer qué es lo que corresponde. Recuerden que con esto del virus y la vacunación es algo que vamos aprendiendo conforme ha ido pasando el tiempo. Okay. O sea, no hay tiempo para haber hecho estudio y decir la inmunidad se prolonga 6 meses, se prolonga 1 año, se prolonga 2 años, no hay estudio todavía. Doctora, se produjo casi una locura con las pruebas. Usted recuerda la tomografía, la prueba para si está positivo o no, y después la prueba de la defensa. Después de tú vacunado, usted le recomendaría, me voy a vacunar mañana, me hago una prueba a ver cómo están mis defensas y me la hago qué tiempo después a ver si la vacuna me levantó las defensas. Si tuviésemos los recursos como para hacerle a toda la población. No, hábleme de una persona. Una persona, yo le recomendaría que se haga su titulación de anticuerpos para saber cuánto anticuerpo tiene si ya le dio la infección. De hecho, yo lo tengo como una normativa en mi consulta. Y sería bueno, que eso probablemente lo estudiemos nosotros, sería bueno establecer a qué tiempo una persona de haberse colocado la vacuna, sin previamente haber tenido la infección, a qué tiempo se convierte esa vacunación que se estima que es a partir de la 2ª semana. Esos anticuerpos comienzan a subir, pero falta tiempo. Hay que comenzar a estudiar qué tiempo tarda una persona en elevar esos anticuerpos. Cuando usted era pequeña, su mamá la llevaba al pediatra y el pediatra le dice, ¿qué le pasa? Dice, que se clavó un clavo. Dice, ella tiene antitetánica, sí la tiene. Dice, pero vamos a ponerle una de refuerzo. Dígame ahora, ya me vacuné una, me vacuné 2, me dio. Cuando yo quiero saber si me voy a poner un refuerzo porque hay un brote o algo, o ya yo tengo tanto tiempo para estar tranquilo. Es que eso no está establecido. Ay. No hay un solo estudio que haya podido establecer eso. Recuerde que estamos... Porque no hay tiempo todavía. No hay tiempo. Eso no está establecido. Bien. Doctora, ¿quién es el doctor? El doctor es el doctor Julio Jiménez. Es miembro de nuestra sociedad. Recuerden que la Sociedad de Neumología está comprendida por 3 entidades: la Sociedad de Cirujano Torácico, los neumólogos pediatras y la Sociedad de Neumólogos en sí. El doctor Julio Jiménez nos acompaña porque queremos sensibilizar a la población sobre lo que acontece hoy en día. No sé si ustedes estuvieron en contacto con la rueda de prensa que dio el Colegio Médico. Usted es neumóloga y él es cirujano torácico. Sí, compartimos el mismo gremio, compartimos Bien. la misma sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Vi unas actividades, doctora, con el Colegio Médico, y que hay unas cantidades de discusiones, sobre todo con el tema de tarifas y todo eso. Y de algunos estudios que la gente lo ve como reclamos, pero no son reclamos. A veces hay un tema de costos en ciertos estudios médicos que a veces son superiores
a lo que reciben de parte de las ARS y lo que marca la CISARRIL. Háblenos de esto, doctora. Mira, nosotros como sociedad queremos hacer un llamado a la población para darle a conocer por qué estamos haciendo esta serie de reclamos. Mira, desde hace más de ¿cuántos años? 10 años que no se revisan los tarifarios. Y si tú ves los productos de primera necesidad, todos se han elevado de una manera cuantiosa. Sin embargo, esos costos por procedimiento que tú mencionas continúan al mismo precio. Y no es posible, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, que un médico vaya a hacer una fibrobroncoscopía, que es un procedimiento donde se introduce un aparato que va de manera invasiva por las vías aéreas, que compromete la vida en cierto modo del paciente y que tiene una logística muy importante porque el que lo hace tiene que tener un gran expertise, un equipo muy costoso que si el paciente lo muerde, ya el propietario del equipo pierde 500,000, 600,000 pesos porque la reparación es cuantiosa. No es posible que ese procedimiento sea solo 7,000 pesos. ¿Tú crees que es posible? Un procedimiento que le salva la vida a un niño cuando tú le haces una extracción de un cuerpo extraño. Doctora, antes de seguir con la tarifa, quería una sola pregunta. Usted nos prescribió ejercicios con un inspirómetro y le puedo decir en público que noto en el post-COVID. Exacto. Que siento dos cambios que no tenía antes. Uno es algunos problemas de ritmo, como taquicardia, a veces algunas extrasístoles, y en el sistema respiratorio noto como que no es completa la inspiración, como que llega un momento en que sin hacer a pesar de que el oxijómetro está bien, no hay problema. Esas dos cosas pueden ser normales como un efecto casi fisiológico después de la enfermedad, o eso hay que ponerle atención. Es un efecto posterior, es una complicación tardía. Que no existía antes de. Es una complicación tardía el COVID y no es fisiológico, es fisiopatológico, porque tú tienes un remodelado en la parte... Pero fisiológico es cuando yo te digo, el que tiene 60 años está bien, la vejez fisiológica en 60 y en 70, por eso le pregunto, en un post-COVID, eso podría parecer como un efecto esperado, digamos, aunque no sea deseado. En muchos pacientes que hacen procesos de inflamación severa, se espera que el paciente merme su capacidad funcional, igual como pasa con las arritmias. O sea, un paciente que hace COVID severo puede tener un remodelado cardíaco, puede tener inflamación de la musculatura cardíaca y puede tener alteraciones del ritmo porque y todo en el parénquima... esos tipos de COVID, usted dice severo, ¿cuánto usted ya puede clasificar? Es decir, yo conozco uno que tuvo un cuidado intensivo, pero no se le puso el ventilador, por ejemplo. O alguien que lo tuvo y ni se dio cuenta. Clasifíqueme los 3 o 4 que usted ya tiene bien tipificado. Bueno, está el leve, que es aquel paciente que hace sintomatología de tos, fiebre, malestar general, pero que no amerita demandas de oxígeno. Ya. Luego está el moderado, que es aquel que va donde ti, tiene alteración del dímero D, que tiene tal vez demanda de oxígeno, que cae su oxigenación, pero que cuando tú lo llevas a la clínica, cuando lo ingresas, solamente tú suplementas con oxigenación y no pasa de ahí. Ese es el moderado. Y está el severo, que es aquel que tú necesitas ingresar porque las demandas de oxígeno no son bien suplidas, ni siquiera con el aporte de oxígeno a alto flujo, y es aquel paciente que cae ya en una fase donde tú tienes que intubar y proporcionar medidas de soporte ventilatorio y cuidados intensivos. Bien, doctora, en el pasado y posiblemente ahora, el cirujano torácico era pulmones, corazón y grandes vasos, lo que estaba en el tórax.
lo relaciono con el coronavirus. Hay algunos casos en que puede llegar algo a ser quirúrgico o lo de él nada más es tema de tuberculosis, un lóbulo pulmonar, un cáncer de pulmón, una cirugía cardiovascular. Realmente, el cirujano torácico en esta etapa, cuando usted la manda al cirujano, refiere al cirujano torácico. Los cirujanos torácicos tienen una gama importante de intervenciones en la parte de la neumología. Por ejemplo, yo tengo un paciente con un empiema que es pus en la pleura y termina en la mano del torácico. ¿Y qué le hace él? Lo decortica, lo limpia, le coloca el tubo de pecho. ¿Cómo es, doctor? Sí, buen día. Mire, nosotros hemos tenido un incremento de lo que es cirugías de torácica post-COVID. Por COVID. Claro, le explico. El neumotórax, que es la ruptura del pulmón, ha aumentado de un 3%, que es lo normal en la población, a un 9% en la pandemia. Le explico por qué. Porque el virus, a la afección del pulmón, inflama y debilita el pulmón. Entonces el pulmón deja salir el aire y el aire se mete con los donde la métodos de pleura. ventilación, la necesidad y la tos, hace ruptura y crea neumotórax. También, al paciente estar anticoagulado, hacen hemorragia. Hemos tenido hemotórax, que es la sangre que se acumula. Pero en el lóbulo pulmonar. En el espacio en pleural. el alvéolo. Sí. También hay hemorragia alveolar, hemotórax, que es cuando la sangre cae al espacio donde el pulmón se expande, y el aire cuando sale del pulmón. Doctor, dígame algo, ¿y qué usted le hace cuando hay una hemorragia alveolar? Bueno, la hemorragia alveolar es altamente peligrosa. ¿Eso es mortal? Es mortal. El manejo básicamente es ventilación, aspiración y tratar de detenerla. O a veces tenemos que intervenir para hacer lavados por broncoscopía para que cese un poco. O hay métodos ya más, que es la electrocoagulación, que se puede utilizar, pero ya es muy mal Y pronóstico. en el dren torácico que usted pone, Colocarle ¿qué sale? ¿Líquido, sangre o aire? todo lo que esté en la cavidad pleural, pero lo básico es restablecer esa presión natural que existe entre el pulmón y la atmósfera. Y 9% no es mucho en enfermedad. Aumentó bastante, incluso lo que se conoce como fístula, que es la creación de un trayecto entre la vía respiratoria y el exterior, o sea, a través del pulmón. Doctor Jiménez, ¿y cómo evita la doctora Soler que el paciente llegue a usted? Con una intervención a tiempo. Pero quitarle los anticoagulantes. No, porque eso es parte del proceso que evitó una trombosis pulmonar. Eso es un riesgo agregado a eso. ¿Pero qué prefiero? Tengo un paciente con un dímero D elevado, o sea, una capacidad de hacer trombosis, que es lo que hacía una trombosis en la microcirculación pulmonar que llevaba a esa insuficiencia lo raro respiratoria. es, doctor, que a veces te dice el médico que tiene que evitar una fibrosis. Entonces, una fibrosis por un lado y una hemorragia por otro. Se va a darle atención a lo que pone en peligro la vida en ese momento. La fibrosis normalmente va a quedar post-COVID, que es lo que estamos ahora mismo hablando, que nosotros vemos que hay una área de inflamación que cuando mejora deja un pulmón que no funciona, no ventila adecuadamente. Doctora Soler, el papel de la cortisona en el tratamiento del coronavirus, ¿a dónde se dirige? ¿A qué órgano? La cortisona vino a cambiar todo, o sea, los Cuando dicen corticosteroides en sentido general. dexametasona, ¿a dónde que va? ¿Al pulmón? ¿A los diabéticos? ¿A qué va? Mira, los esteroides son moléculas muy nobles. Pese a que tienen muchos efectos adversos, son moléculas que han logrado cambiar todo lo que son los procesos inflamatorios graves. Y cuando tú lo utilizas, en el caso del COVID, pues su accionar básicamente por toda la respuesta inflamatoria que ocurre en el organismo, no solamente en el pulmón. Doctora, vamos a continuar con el tema ese Del de espirómetro y el precio. la participación que vi de la sociedad en este tema de las ARS y la seguridad social. No sé si el doctor no quiere continuar con qué es lo que está pasando y cuáles son las solicitudes. Sí, lo que está pasando es, en el Colegio Médico existe lo que es el Consejo Nacional de Sociedades Especializadas, que agrupa a todas las sociedades especializadas para tomar las acciones y medidas en
conjunto con el Colegio Médico. Nosotros venimos desde el año 2019 trabajando, que ahí se inició hasta un paro a una ARS, porque estamos reclamando lo que es la revisión, ampliación y la mejora de los tarifarios de honorarios médicos. ¿Por qué? Porque hace 14 años empezó la Seguridad Social ya y no tenemos nosotros un aumento de lo que es ni en los procedimientos, ni en las patologías, ni en los fármacos en el plan básico. ¿Qué nos lleva con eso? Que la cápita sí se aumentó. La cápita se aumentó de 900 pesos a 1.103 pesos para que la ARS pudieran... Se aumentó un 10%. sustraerse. Exactamente. Pero a ustedes no se lo aumentaron. No se nos ha aumentado. Entonces nosotros manejamos los mismos precios de cuando inició la Seguridad Social hasta la fecha. Pero no más importante, la revisión de ese catálogo para incluir las enfermedades verdaderamente frecuentes de nuestra población. Porque nosotros tuvimos un plan básico adaptado, que no era nuestra realidad en ese momento. Pero bien, podemos Usted está diciendo mejorarlo. que hay enfermedades que le dan a los dominicanos que cuando se hizo el sistema de seguridad social, el plan básico y se diseñó ese tarifario, no solo es un problema de tarifa, sino de que hay afecciones que no están en el catálogo, doctora. La apnea del sueño, un ejemplo de ello. ¿Cuál? ¿La apnea? La apnea del sueño. Tú sabes que la apnea del sueño es una patología que, a pesar de que es tan importante, no tiene tanto tiempo conociéndose su impacto, por lo menos en nuestro país. Cuando tú produces un diagnóstico de que el paciente necesita un tipo de maniobra para que pueda expandir sus vías aéreas cuando duerme y no se le cierren, las ARS no cubren ese diagnóstico, que es la polisomnografía del sueño. Las ARS no lo cubren. Solamente los planes topes le dan reembolso a los pacientes para que puedan hacerlo, pero los planes básicos no lo cubren. Las nuevas modalidades con la fibrobroncoscopía no la cubren las ARS. ¿Hasta dónde llegaron en esta discusión? Ustedes se suman a los reclamos del Colegio Médico Dominicano, donde todas las sociedades inclusive llegan al punto de decir, si tenemos que parar y suspender servicios en las clínicas, lo vamos a hacer, en los planes privados. ¿A dónde estamos hoy? Bueno, estamos en el mejor momento para negociar. Estamos abiertos a todo tipo de negociación. Ahora bien, como dijo el señor Waldo Suero, estamos también abiertos a toda posibilidad. Si no se hace un acercamiento con las ARS y se hace una revisión correcta y justa, estamos en la misma disposición que el Colegio Médico de hacer y llegar a las consecuencias que haya que llegar en este sentido. Doctora, había alguien que dijo que el COVID ha puesto en valor de nuevo al neumólogo, porque quizá era un profesional un poco olvidado, un poquito soslayado en cuanto a su importancia. Entonces, yo veo que él utiliza un aparato que viene siendo como el equivalente al cardiólogo para... Con el electro. Es como el electro, pero de los pulmones, vamos a decir. Hábleme de eso y si eso está cubierto también. Mira, la prueba de función pulmonar, que es lo que tú te refieres, es el alma y el arma de los neumólogos, porque es el día a día para el diagnóstico de las enfermedades obstructivas crónicas, del asma y del EPOC, que es la bronquitis crónica y el enfisema. Sin embargo, cuando tú la planteas hacer, te ocupa aproximadamente 40 a 45 minutos en adultos, porque en niños se toma hasta 1 hora y media. Y las ARS te cubren, la mayoría de ellas te cubre solamente 600 pesos, la que más cubre. Doctor, ¿Cuánto? 600 pesos, pero la boquilla te cuesta subespecialidad 120 suya, pesos. usted Ese es el equipo que trajimos. ¿Cómo se llama? Espirómetro. ¿Usted hace más pulmones que corazón? ¿O Sí, hace más corazón que la corazón? cirugía torácica general se encarga pulmones, tráquea, bronquio, esófago, menos el corazón, menos la parte cardíaca, exceptuando que sea un traumatismo. Bien, doctora, al especialista, al cirujano torácico, no le llega el paciente, siempre es referido por otro médico, ¿verdad? Sí. A ellos... Menos emergencia. Es difícil que le llegue el paciente directamente a ellos. Tiene que ser referido generalmente por el neumólogo o por el cirujano general, que también le Mucho refiere. cáncer de pulmón, doctor. Mucho cáncer y mucha ahora hemos tenido lo que es el aumento del estadiaje.
producto de que... ¿Metástasis de otro órgano Sí, o primario del pulmón? Frecuentemente, no, aquí en nuestro país hay mucho cáncer de pulmón. Igualmente es el segundo órgano en que recibe metástasis de los otros cánceres. En República Dominicana, ¿usted ha visto un aumento o una disminución del cáncer de Hay pulmón? un aumento del cáncer de pulmón por la utilización, aparte del tabaquismo, el uso de jucas de los Viper ha reducido ¿Los Viper también? Sí, la edad de aparición del cáncer de pulmón. Incluso hemos tenido pacientes que rondan los 40 años con cáncer de pulmón. La cirugía es más común en el primario, es decir, antes de que haya metástasis. En las primeras etapas, que serían la etapa 1 y 2, son la que requieren cirugía. Ya en una fase... ¿Y el primario de pulmón a dónde hace metástasis? Pleura. A la pleura, Y No, contralateralmente. fuera del tórax. fuera del tórax, Hueso. hueso o cerebro. No hígado ni colon, ¿verdad? A todo el cuerpo. Todo el cuerpo, básicamente. Lo que pasa es que por los pulmones pasa la sangre cada segundo. Igualmente, esos émbolos hematógenos, oncógenos, pueden sembrarse. Bien, doctora, finalmente, como usted, presidenta de la Sociedad de Neumología, que tiene esta parte en este momento participa con las discusiones del Colegio Médico Dominicano de todo esto, ¿cuál es el mensaje final que usted tiene con esta discusión, con estos reclamos, que todo el mundo sabe que son más que válidos, porque solo hay que decir que no se ha revisado el proceso desde que se prepararon esos tarifarios en el Plan Básico de Salud hace más de 10 años? Háblenos de este mensaje final para nosotros concluir lo que sea esta parte. El mundo está en un momento de mucha sensibilidad y mucha necesidad de atención a los pacientes. Nuestro llamado es que se haga una revisión justa de esos tarifarios, que se haga una revisión justa de lo que es la Ley de Seguridad Social y que el gobierno tenga una participación constante y supervisora de esta ley, porque no es posible que las ARS sean las que tengan el sartén agarrado por el mango y que no se haga con justeza esa distribución de los beneficios que se obtienen. Y además, que los pacientes también se están viendo perjudicados por esas acciones de injusticia, porque cuando tú no le provees un diagnóstico eficaz, porque seguramente el plan de seguro del paciente te cubre menos que lo que costaría la consulta de otro paciente, ahí tú estás sacrificando a ese paciente. Cuando tú tienes que ajustar a una medicación que no le corresponde porque el seguro no le cubre la medicación que le va al paciente, ahí también se está perjudicando mucho el paciente. Entonces, el llamado es ese, que el gobierno tenga una supervisión más clara, más importante y que regule correctamente esto de la seguridad social. Bien, doctor, en el caso de lo que tiene que ver con los cirujanos torácicos, ¿tienen algo que agregar? No, nosotros nos unimos a ese reclamo, porque al final la población es que va a ser más beneficiada al incluirle procedimientos, incluirle que cubra patologías para estudio, que pueden ir en que ellos no tengan que derogar más de su bolsillo. Usted habló de juca, y la juca es tan usada aquí. Solo tanto. Sí. Usted tiene 90%, 90% la ya, tarifa. mire, 90%. De los fumadores. De los que no son fumadores. Algo importante, ahora mismo el árbitro, que es el superintendente de la CISARIL, que prontamente vamos a estar acéfalo, es quien va a... Renunció. La CISARIL debe Castellano. actuar, porque es el ente moderador entre el Consejo Nacional de Seguridad Social, las ARS y nosotros los actores. ¿Para qué? Para que revise ese plan básico y adecue. El Colegio Médico le envió un planteamiento de aumento, que la respuesta fue no. Bueno. Déjeme ver si Pepín me regala un minuto, que hoy es su cumpleaños. Doctor, la endoscopía, ¿cómo es? ¿Usted usa para cirugía o no se usa? Sí, para la laparoscopía. La cirugía torácica está muy avanzada. Nosotros estamos realizando lo que es la cirugía mínimamente invasiva o videoasistida por pequeños puertos, tanto para las patologías pleurales como para las resecciones mayores, como la extracción de un lóbulo del pulmón o hasta el pulmón entero. Ya hemos ido avanzando, ya no es la típica incisión
Y la tuberculosis ya no es motivo de mucha cirugía. Sí, mucha cirugía para porque hay allá. mucha tuberculosis. Sí, doctor. Ya sí. no abren el pecho media media. Hay algunas Ese es patologías el que ameritan corazón, el abrirlo, sí. esternón. Bien, señores, Vamos a agradecer al doctor Julio César Jiménez, quien es cirujano torácico, y a la doctora Evangelina Soler, neumóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias hoy. por la invitación. Gracias. Muchas gracias.